Hola, buenos días a todos. Pues bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, pero pues no queríamos dejar de pasar la oportunidad de hablar con Alex Watson, que es pues una persona muy reconocida en el medio turístico y bueno, tiene una trayectoria de pues ya varios años, unos como 40 años, y ha estado en grupos hoteleros muy importantes y además ha sido, bueno, como Camino Real IHG. Y además también ha estado en empresas importantes fuera de la industria también, como Coca-Cola y Vancomer. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y bueno, pues lo que vamos a tener que hacer va a tener que ser una plática grabada. Después la vamos a subir al Facebook de Sales y bueno, las vamos a estar subiendo por todos lados para que tengan oportunidad de verla y pues no dejar pasar la oportunidad de hablar con una eminencia como lo es Alex. Así que, bueno, pues Alex, te dejo con nuestros seguidores y con Erika para que hablen de lo que teníamos preparado. Así que muchísimas gracias, Alex. Estoy para servir. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo por contactarnos, por ti, Alex, por tomarte el tiempo para platicar con nosotros de esto que pues nos está sucediendo en la actualidad, que pues a todos nos atañe, es una crisis. Y pues para hablar un poquito de esto, platícanos un poco más, ¿por qué el tema de la crisis, de la resiliencia? Platícanos. Mira, cuando platicaba originalmente con Jorge Senior, ¿no? Le decía que evidentemente había ya una serie de pláticas técnicas que se están dando en todos los sectores de la industria y en otros tantos, y en realidad lo que estamos teniendo es una capacidad de sobreinformación y confusión que realmente nos están impidiendo mucho concentrarnos en salir adelante, ¿no? Por otro lado, hay que aclarar que no hay una sola fórmula para enfrentar una crisis y que lo que se trata es de compartir con ustedes cómo lo veo yo personalmente en relación de cómo puedes actuar de una forma más proactiva ante una situación como la que estamos enfrentando. Y en esto el enfoque, pues, realmente busco hacer un acercamiento más propositivo al manejo de crisis, ¿no? Es decir, buscar cómo podemos empezar a actuar para salir adelante y concentrarnos más en las soluciones que en la naturaleza del problema y sus causas, ¿no? Para eso hay mucha información hoy ya disponible. Sí, exactamente, sí. Y bueno, para empezar, nos gustaría que nos platicaras un poquito de qué es una crisis en términos generales, ¿no? Que todos podemos vivir en diferentes niveles. Bueno, mira, crisis es, yo te diría que independientemente del resto de mi vida, en los 40 años que llevo de vida profesional, siempre hemos enfrentado todo tipo de crisis. ¿Y qué es crisis? Simplemente es una confusión, una creación de una serie de paradigmas que nos empiezan a limitar y que te limitan, ¿no? Tienes crisis en términos de guerras, puedes estar hablando de crisis políticas, sociales, de seguridad, económicas, familiares, y ahorita estamos viendo una de salud, pero en realidad tenemos crisis de todo tipo y las hemos tenido durante toda la vida y es parte del proceso natural de vida, pero es un tema con el que lidiamos muy poco porque nos enganchamos en todo lo que es el miedo. Sí, perfecto. No, pues, como dices, ¿no? Hay de todo tipo de crisis y yo me imagino que, pues, con toda tu trayectoria, sobre todo en esta industria del turismo, has enfrentado, has vivido de manera directa, en primera fila, pues, varias crisis, ¿no? Platícanos un poquito de esas crisis que has pasado, cómo las superaste. Pues mira, yo creo que la primera fue el primer año que empecé a trabajar, en 1981, en donde tuvimos un incendio muy fuerte del Camino Real Ciudad de México, salones y la zona del centro del edificio, que obviamente fue una situación caótica en su momento y que gracias al liderazgo de gente como Juan Bertelot salió adelante en el manejo. Primordialmente ahí es donde empieza a salir un poquito esa cultura de manejo de crisis y de soluciones, ¿no? Cómo actuar proactivamente
y subsanar una situación tan complicada para un hotel en ese momento icónico. Cabe mencionar que en esa época también hubo un incendio similar en el Hotel María Isabel Sheraton. Y obviamente, pues eran temas críticos con los que hay que manejar. Es un tema estrictamente en un hotel, pero a final de cuentas todas las acciones fueron conducidas a soluciones, más que a simplemente concentrarse cómo era el problema. El problema ya había acontecido y simplemente pasó ahí, ¿no? Sí, claro. Otro puede ser el temblor del 85, ¿no? Que ese es un problema ya de ciudad, en donde, pues recordemos que cuando sucedió el 85, los medios empezaron a generar una serie de ruidos de que ya estaba destruido absolutamente la Ciudad de México y que no se iba a poner de pie. Y volvimos a estar de pie y pasamos varios más y hemos tenido otros temblores. Quizás el que más impacto tiene en mi memoria es mi llegada a Cancún en 1988. 8 días antes del huracán Gilberto, en donde yo llego en ese momento como director regional de ventas, con una responsabilidad de 3,000 cuartos aproximadamente en la zona, y en donde pues, obviamente hubo caos y hay una serie de situaciones que como equipo, como unidad en Cancún, tuvimos que atender, ¿no? Y nos enfrentábamos a cosas de Cancún está desaparecido, ¿no? No, Cancún is better than ever, ¿no? Vamos a hacer una campaña acerca de ese tema. Oye, pues va a crecer el destino de 6,000 cuartos a 20,000, pues hay que buscar nuevos mercados. Oye, estamos compitiendo contra destinos mexicanos, no hay que salir a abrirnos como México Caribe y estar en los folletos de los mayoristas como México Caribe, y alguien más aportó alguna idea del tema maya. Entonces te digo, esto es muy interesante porque ya en el segundo huracán en Vilma, tú ves un Cancún mucho más establecido, mucho más desarrollado, con mayor capacidad de inversión, con gente proactiva, y la recuperación de Vilma fue infinitamente mucho más rápida que lo que pudimos ver en Gilberto, ¿no? Y sí, eso tiene que ver... Sí, y precisamente lo que hablábamos antes de que a mí también me tocó este huracán Vilma en Cancún, cuando yo vivía en Mérida, y bueno, también me tocó el huracán Gilberto, aunque no me acuerdo mucho, pero sí vi la diferencia entre lo que tú dices, un Gilberto que no había todavía esta preparación, toda la educación que nos dio una crisis, a el huracán Vilma, de cómo se superó, ¿no? La diferencia, la capacidad de respuesta. Y me acuerdo muchísimo una de esas veces que nos fuimos a Cancún a ayudar, después del huracán Vilma en el 2005. Me acuerdo perfecto de estar entrando a la zona hotelera de Cancún, y había un hotel que ahorita no me acuerdo cuál era, pero ese hotel lo acaban de construir y de terminar hace menos de un mes. Era nuevecito. Creo que ni siquiera la habían estrenado, ¿no? Y estaba todo destruido, derrumbado, solo quedaba un pedazo enorme ahí de pared. Y lo que más me acuerdo es que pusieron una manta muy grande, que pusieron, lo mejor de construir este hotel es poderlo hacer 2 veces, ¿no? Y ahí es lo que nos recuerda de que, pues sí, siempre va a haber una crisis, siempre de repente va a haber de seguro algo que nos detenga, pero hay que enfrentarlo con la mejor disposición, ¿no? Claro. Y esa manta, pues me recuerda a eso, ¿no? Me recuerda a lo que ahorita estamos viviendo, que hay que vivirlo con la mejor disposición. No, claro, y veamos otro incidente también a nivel mundial, este sí global, que fue el famoso 9/11, en donde de repente nos cambió totalmente la industria del viaje, un tema que aconteció en un aspecto local, estrictamente en Nueva York. A final de cuentas, transformó el comportamiento que sigues como viajero. Ya no tienes que estar 1 hora, tienes que estar 2, tienes que pasar por un ciclo de seguridad, tienes códigos de una serie de cosas que a final de cuentas todo el mundo tuvimos que tomar una reorientación para seguirlo haciendo, ¿no? Sí, claro. No. Tienes otra que fue la crisis mundial. Ya tuvimos otra crisis sanitaria con el H1N1. Y lo que te puedo decir es que como sociedad las crisis son algo que todos vamos a enfrentar
y vamos a seguir enfrentando de una u otra forma, ¿no? Yo la primera crisis que tuve en mi vida fue a los 12 años cuando tuve la muerte de un hermano. Entonces, es importante entender que esto nos vamos a seguir enfrentando a esto y entender por qué interviene la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia la tendríamos que estar viendo exactamente como esta capacidad que tenemos el ser humano de recuperarse frente a la adversidad para seguirte proyectando hacia un mañana. Y esto que está diciéndote, pues si te caes 10, párate 20, caray. O sea, suena muy trillado, pero esa es una realidad y para esto tienes que tomar lo que lo que yo visualizo, que incluso lo utilizo mucho yo cuando he seleccionado a gente. Tienes que enfrentar la crisis basado en 4 grandes anclas, ¿no? Una es que puedas desarrollar aptitudes para superarla, encontrar soluciones técnicamente, que tengas esto. El segundo tiene que ser, debes de demostrar templanza ante las dificultades, ¿no? Eso es pararte como los toreros, ¿no? Enfrente del toro y a ver, sí. Hay riesgo, pero tienes que jugar. Si eres torero, tienes que jugarlo, ¿no? Sí, como dice, ¿no? Tomar el toro por los cuernos y saber enfrentar las circunstancias. Entrarle a los trancazos directamente de alguna u otra forma, entendiendo tus capacidades y habilidades. La tercera tendría que ser mantener una actitud positiva y constructiva, ¿no? Evidentemente vas a estar inundado de cosas negativas, de esta verdad común, que a veces se ve impregnada por mucha desinformación, y información negativa, información cruzada. Y la cuarta sería pasión y acción, ¿no? Que tengas una capacidad de actuar en términos de lo positivo y entender nuevamente que esto es una constante con la que nos vamos a seguir enfrentando y que son parte de una esencia de nuestro mundo, ¿no? Sí, no, claro, como dices perfectamente, con estas 4 pasos, pues es todo lo que lleva una crisis, ¿no? Pero como bien dices, toda la humanidad en todo momento nos vamos a estar enfrentando en diferentes crisis, ¿no? Diferentes niveles, en lo personal, en lo profesional, a nivel mundial, como está pasando ahorita. Entonces, es saber cómo reaccionar, ¿no? Ante eso. Y pues obviamente, pues una crisis siempre viene con 20,000 cosas, ¿no? Con muchas emociones, con muchos sentimientos encontrados, pero ¿cómo podemos hacerle para no caer en esos sentimientos, sobre todo el sentimiento de miedo, ¿no? Que es un sentimiento que es casi, junto con pegado, ¿no? Crisis, miedo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, primero tendríamos que ver qué tipo de actitudes tendemos a tomar ante el miedo, todos, ¿no? En uno en otro momento. Uno es, entras en estado de angustia, ¿no? Dependiendo del tamaño de la crisis, puedes llegar a bajar los brazos, ¿no? Decir, no, caray, yo venía por un camino, yo estaba bien, todo estaba funcionando y de repente me sucede esto, ¿no? Sucede, por eso es crisis, es caos también. Tienes el tema de que entras muchas veces en aislamiento, ahorita lo estamos sufriendo mucho, ¿no? Y a nivel global, ve cómo nos estamos comunicando ahorita en formas virtuales, con dificultades técnicas y todo, pero al final de cuentas, ese aislamiento te lleva técnicamente estados de ansiedad y de incertidumbre, ¿ok? Te pueden estar entrando culpas del pasado. ¿Qué pude haber hecho para estar corrigiendo este tipo de rollos que no me pasaran a mí, caray? Si estuve luchando, tuve la capacidad de ahorro para salir de una situación y no la aproveché, etcétera. Entonces eso te lleva también a estados depresivos. Y finalmente, el efecto más difícil, entras en parálisis. Te empiezas a concentrar tanto en un problema que no te estás enfocando en soluciones y no tienes definido hacia dónde va el rumbo, ¿ok? Porque tienes muy golpeada la autoestima. O sea, a final de cuentas, te entró algo difícil y es el punto central, yo diría, es cómo te vas a concentrar y centrar en lo que, dejarte de concentrar y centrar en lo que causa el problema como prioridad, no desconocerlo, pero esto, y enfocarte más en qué oportunidades y opciones te está generando para poder reforzar la confianza que puedes tener contigo mismo y entender las crisis como una oportunidad, ¿no? Es como yo lo veo, ¿no? Sí, exacto. Y como bien dices también, o sea, también ante cualquier crisis también hay que saber qué es lo que está en tus manos y qué es lo que puedes
realmente trabajarlo y lo trabajas. ¿Y qué es lo que no está en tus manos, que es independiente a ti? Pero entonces ahí viene la parte de adaptación, ¿no? Ok, no está en mis manos, no fue parte de mí, pero pues me tengo que adaptar, ¿no? Entonces ahí viene en este sentimiento de, ok, me voy a adaptar, voy a buscar nuevas oportunidades, como dices, voy a buscar nuevos proyectos, nuevas ideas, ¿no? De ahí podemos como surgir, ¿no? De esa crisis, miedo, oportunidad, nuevas ideas y proyectos, ¿no? Así Perfecto. es. Y ahora, ¿cómo opera una crisis, no? O sea, ¿cómo es como el flujo de la crisis? Por ejemplo, ahorita, pues, digo, ya pasamos la crisis de qué era el coronavirus, ¿no? Ya sabemos todos qué es el coronavirus. Ahorita estamos en la fase, yo me imagino que intermedia de bueno, el pico, pero toda crisis tiene, pues, ese flujo, ¿no? ¿Cómo es? Pues mira, voy a tomar algunos de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el que te decía yo del huracán, ¿no? Al inicio nosotros en Cancún, en ese momento, no, es que los huracanes no entran a Cancún, siempre se desvían. O sea, había una actitud de que nunca había pegado un huracán, no estaba preparado el destino, y la reacción fue muy al límite, ¿no? Nos vimos en que te estaba sucediendo algo y tú no estabas teniendo el control, ¿no? Tenías un universo de clientes desesperados, ¿no? Diciendo cosas normales y sandeces, ¿no? Si les ibas a mandar alcohol a los refugios y cosas de estas, ¿no? Y obviamente, pues esto empezó a generar ruido primero en el lugar, Sí, claro. pero también se vino sumando que, por ejemplo, ¿no? Tú oías los medios de información, decían Cancún está destruido, Cancún desapareció, los cocodrilos en las calles, no hay luz, miles de anomalías, ¿no? Sí que no Y estaban eso, preparados, ¿no? ¿eh? No estaban preparados. No estábamos preparados en ese momento, cosa que en Bilbao ya es una situación, ya tienen códigos de precaución, etcétera, de emergencia, etcétera. Pero aquí lo que también es importante es que lo peor de la crisis no es el evento como tal, sino el post-evento, en donde todos los daños que puedes tener por parte de los medios, hoy en día las redes son un gran herramienta, pero también es una herramienta de desinformación impresionante que empieza a generar una serie de paradigmas y preconcebidos de cómo son las cosas y de qué va a pasar, cuál es el nuevo normal, ¿no? Sí, ¿Cómo va a exacto. funcionar? ¿Quién va a viajar y por qué? Y asumo y descubro. ¿Y qué va a pasar? Oye, me voy a tener que ir con tapabocas a la playa. O sea, Sí. ¿Cómo va a miles de afectar esto, no? Como tú dices, a la nueva vida normal, ¿no? miles de hitos y mitos, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a ver una verdad común, ¿no? La del pueblo, ¿no? Contra la neta, ¿no? Y me acuerdo mucho de una frase de un amigo mío que decía que la verdad es relativa porque la neta es la neta, ¿no? Y ahí hay una clara diferencia en que tu verdad y mi verdad puede tener ciertas connotaciones diferentes de perspectivas, de gustos, de educación, de una serie de cosas, pero a final de cuentas empezamos a entrar en esta desinformación que generó caos mundiales como la Segunda Guerra Mundial en la Alemania de Hitler, ¿no? Con Goebbels, en donde una mentira dicha 1000 veces se volvía verdad y entonces empiezas a generar dudas, se genera caos general, incertidumbre y falta de asertividad y a final de cuentas en un inicio no encuentras esas soluciones, pero llega el momento en que alguien tiene que actuar con paciencia y empezar a actuar con congruencia en definir una solución común, ¿ok? Aquí te hablaba, por ejemplo, del tema de la marca, ¿no? Cancún contra Cancún Caribe Mexicano, ¿no? Y luego el mundo maya, cómo puedes ir enriqueciendo conceptos. Oye, no tenemos el segmento de reuniones. Ah, perfecto, entonces vamos a hacer Let's Meet Cancún, ¿no? Claro, y ahí Un vas programa, uniendo esfuerzos, ¿no? Y y ahí gente. va sembrando y la recuperación se va dando. No es una recuperación rápida normalmente, no lo fue en el 9/11, no lo fue en la crisis económica, no lo fue en los huracanes, en los temblores, pero a final de cuentas empiezas a encontrar que en esta ya nueva verdad común o proyecto común, se empieza a generar trabajos de equipo, ¿no? Sinergias, equipos complementarios, Claro. task force de diferentes cosas, y cada quien empieza a entender
que dentro de esta inercia en la que estamos trabajando, que es vamos para allá, no puedes ir para allá, estamos yendo para allá, definamos un rumbo, actuamos en congruencia y poco a poco, con esfuerzo, con dedicación y con proyecto común, realmente empiezas a generar ya una comunicación clara, con mensajes claros y estratégicos de qué quieres decir, dando respuestas congruentes a las expectativas y necesidades de las gentes. Y ahí es donde empieza el proceso de recuperación, que va a ser tan acelerado como tu capacidad de congruencia común sea. Claro. Es como los hábitos. Un hábito malo y un hábito bueno, la única diferencia que tienen es que uno es malo y otro es bueno, pero son hábitos. Y eso es lo que tendríamos que empezar a generar, un hábito más proactivo y positivo acerca de soluciones, salidas y oportunidades. Por supuesto que todo el mundo entra en caos, pero por supuesto que todo el mundo está complicado. Esta situación no es fácil para nadie de nosotros, pero si queremos salir, tenemos que salir juntos. No hay de otra. Sí, no, claro. Sí, sí, sí. Y ahorita, qué bueno que dices esa parte, ¿no? De esforzarte de un bien común, ¿no? De tener pensamientos positivos, de actitud positiva ante todo. Y ahí, pues, ahorita sobre todo que todo el mundo estamos en nuestras casas, pues tenemos ahí el regalo perfecto, que es el tiempo, ¿no? El tiempo para construir, como tú dices, una rutina positiva. Ahorita también, pues muchas personas dicen, ok, está mucho de moda, está muy de moda lo que es la meditación, el yoga, pero no lo tomemos como de moda, ¿no? Tomémoslo como una rutina, hacerlo parte de nuestra vida y pues en este mes que nos falta, ¿no? De cuarentena, pues de ahí aprender y tomar de esas nuevas prácticas, ¿no? Para uno crecer desde adentro y desde adentro proyectarlo y de esa manera ya tener una actitud positiva ante esto, que como bien dices, pues no va a ser rápida la recuperación, ¿no? Va a ser en cierto tiempo. No, y sí tenemos un shock, sobre todo aquellos que no han experimentado cosas nuevas, ¿no? A mí me sirvió mucho salir de la industria en un par de ocasiones, ¿no? Bueno, o algunas ocasiones para trabajar con empresas como Coca-Cola o Vancomer. Aprendí otra cultura, aprendí cosas que yo, cuando fui educado en mi carrera en el CESA, pues yo iba a ser hotelero estrictamente, ¿no? Y he terminado haciendo asesorías, conferencias, capacitaciones, y he estado trabajando en empresas. Y eso simplemente es algo con el que nos estamos enfrentando hoy en día muy fuerte. Es muy fuerte, te estás enfrentando a ti y a salir de tu zona de confort, el famoso pensar fuera de ese cuadrante y entender que o te adaptas o se adapta el mundo sin ti, ¿no? Que hay un nuevo entorno y en un nuevo entorno en donde va a haber cosas, el nuevo normal, ¿no? Como le llaman, va a ser todo similar, pero diferente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, te entran todos este tipo de microinformaciones que de repente te generan este paradigma. Y en el aislamiento, la gente no está acostumbrada normalmente a encontrarse consigo mismo, ¿no? Y a debatir consigo mismo dónde va a ir encontrando estas oportunidades y adaptándose al entorno, ¿no? Ahí es donde la templanza y la resiliencia juegan el papel y el motivo de la plática era esa, ¿no? O sea, sí. Te tienes que enfrentar a ti, te tienes que enfrentar a esto, te tienes que enfrentar a nuevas condiciones, tienes que empezar desde base cero, muy probablemente, ¿no? Hay nuevos cuadros de necesidades, de oportunidades, nuevos modelos, la industria cambia, la información cambia y básicamente empezar a ver cómo te automotivas, ¿no? Exacto, ¿no? Y de adaptación, porque esto, como dices, es un parteaguas a nivel mundial y te tienes que conocer, te tienes que adaptar a salir de la caja, ¿no? De tu zona de confort y ver, así como hubo crisis, de las crisis salen las oportunidades. Entonces, va a haber igual muchísimos campos de oportunidad nuevos que mucha gente pues, no sabíamos que existía o mucha gente no sabía que lo teníamos, ¿no? Explotar esas nuevas capacidades, aptitudes, que un problema es lo que te da. O sea, el problema igual y lo que te da es, ok, tuve este problema, aprendí de él y ahora yo sé que puedo hacer esto, ¿no?
que no sabía antes de esa crisis o de ese problema. Sí, y vuelvo a decirte, hay aprendizaje en todas las crisis. Albert Einstein decía que la mejor plataforma de la creatividad terminaban siendo las crisis, porque las crisis te sacan lo mejor de ti, te crecen, te hacen enfrentarte y ser creativo o encontrar soluciones donde no las había. Y eso conlleva una serie de elementos de motivación como son coraje, autoconfianza, actitud positiva y propositiva, un tema de capacidad para romper tus propios paradigmas, salirte de esta zona de confort, como lo decíamos, innovar, o sea, no puedes hacer lo mismo 1000 veces y esperar resultados diferentes. Tienes que innovar, tienes que pensar fuera de esta caja, y si hiciste algo bien ayer, ¿cómo lo vas a mejorar hoy? Si hiciste algo mal, pues obviamente será más fácil, ¿no? Pero para eso el primer líder que requieres y que requiere un país es el autoliderazgo. Todos tenemos capacidades de autoliderazgo, todos tenemos capacidades de autodirección, y eso te tiene que ver con finalmente la proactividad, ¿no? Claro, exacto. La productividad ante todo, ¿no? No quedarte, pues, cruzados de brazos, sentados, a ver qué voy a sacar de esto, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿cuál es el siguiente paso? Digo, después de una crisis y ya que de repente ya surfeamos la crisis, salimos adelante, ¿qué sigue después de esto? Mira, yo tendría que decir que lo primero que hay que hacer pasando la siguiente crisis, es estar alerta para la siguiente crisis. Porque van a suceder crisis. Ahorita viene, o sea, la crisis sanitaria viene con un tema económico, del tema económico puede haber temas sociales, va a haber temas de esto, y va a haber crisis. Y puede presentarse otra nueva pandemia, otro nuevo elemento, ¿no? Nunca sabemos. La historia nos lo acaba de decir, ¿no? En lo que platicábamos. Por otro lado, ¿qué viene? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Es, en primer lugar, entrar en un estado de apertura mental y emocional. ¿Qué quiero decir? Se habla mucho de inteligencia emocional, hay que buscar un equilibrio en este momento, ¿no? Tanto las emociones como los pensamientos son adaptables. Quizás no los sentimientos, las consecuencias de tus emociones, ¿no? Y de lo que piensas. Pero en esta parte sí hay que tratar de buscar este tema de equilibrio. Hay que ser práctico, hay que ser proactivo y propositivo. Las grandes ideas vienen de puntos simples. Las grandes iniciativas de marketing, de planeación, de lo que tú me digas, vienen de conceptos básicos, de entender qué se necesita. Y yo terminaría con una frase, ¿no? De una gran amiga mía que me ha iluminado en muchas cosas cuando lo he necesitado, que me definía la paciencia como algo tan bonito como la ciencia de la paz. Y hay que tener ecuanimidad dentro de la crisis. Es lo más difícil, salir de estos estados de ansiedad que te paralizan, que te impiden pensar, que te impiden disfrutar lo que sí estás aprendiendo. Y esto tiene que ver mucho con los temas como yoga o cosas de estas, ¿no? Habrá cada quien use la música, quien use el ejercicio para desfogar, pero a final de cuentas, esto nos está pasando a todos y vamos a salir de una otra forma. Así ha sido siempre y así será. Entonces, pues sería, yo creo que mi conclusión en ese tema, ¿no? Sí, me encantó cómo lo resumiste todo en la palabra paciencia, ¿no? En la ciencia de la paz, y sí es cierto, ¿no? Generalmente siempre que tenemos una crisis o estamos perturbados por algo, no tenemos la paciencia como para sentarnos, meditarlo y ver qué acciones vamos a hacer, ¿no? Entonces, la paciencia es todo. Y lo descargas en los demás. Exacto. Entonces, sí hay que tener como bien estudiado esa palabra, esa pequeña palabra, pero que lo engloba todo. Y pues, muchísimas gracias, Alex, por esta plática. De verdad que mucha gente de seguro le va a servir para entender un poquito más de que todos estamos viviendo esto de alguna u otra manera, pero a todos nos afecta, ¿no? Y cuál es la mejor solución, cuál es el mejor camino para salir mejor librados, ¿no? De esto,
y no salir nada más librados, sino salir mejorados de todo esto, con aprendizaje, ¿no? Con aprendizaje, equipo, con unidad, con propositivos. La vida es para sumar y la vida es para sonreír en cualquier Claro que situación. sí. Así Ay, siempre lo he perfecto. pensado. Ay, pues muchísimas gracias, Alex, por unirte a nosotros, de verdad. No, te Un agradecemos placer. muchísimo. Pues a todos los que nos están siguiendo desde Sales Internacional, muchas gracias por seguirnos. Perdón las dificultades, también tuvimos ahorita momento de crisis, que fue esto de las conexiones a Internet y en todo lo digital. Pero bueno, ya nos estarán viendo en las redes y también vamos a poner todos tus contactos, Alex, para que te contacten por Facebook, Instagram, LinkedIn, su correo, todo. Y si tienen alguna duda, por ahí te puedan estar preguntando. Yo se las amplío las dudas, no te preocupes. Perfecto, va. Pues bonito día a todos. Feliz Día del Niño, ¿no? A También muy todos los importante. niños. Exacto, siempre recordar el niño que llevamos dentro. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.